Las vías embrujadas de Ciudad Guzmán. La leyenda de mi familia con el caudillo. Mensaje de lengua de brujo. La presente historia está compuesta por una serie de relatos compartidos referentes a las vías de Ciudad Guzmán. Para ser más precisos, relatos compartidos por la familia Chaire sobre el abuelo de la familia. Cabe señalar que en la familia Chaire siempre se le ha llamado caudillo al mismo diablo. Se podría decir que todo inició cuando mi abuelo trabajaba de carpintero. Fue solicitado para trabajar en una ranchería cercana a Tamazula. Se le ofrecía una muy buena paga en aquel entonces y terminaba de construir unos ataúdes para una familia que fue asesinada por los revolucionarios cristeros. Para él, simplemente era un trabajo y ya, no le daba más importancia. Partió desde temprano de Ciudad Guzmán y llegó a Tamazula, donde una carreta lo llevó hasta una ranchería. Tomó las medidas de 5 cuerpos y comenzó a cortar la madera. Cada uno le llevaba entre 2 o 3 horas, todo dependía del tamaño. Y en punto de las 7 de la noche terminó. Le pagaron y lo llevaron de vuelta en carruaje hasta la estación del tren. En el camino, el chofer le comentó si en algún momento se la había pensado 2 veces antes de hacer el trabajo. Mi abuelo no era de muchas palabras, incluso con sus hijos y la abuela, era muy seco al hablar. Solo le contestó que no, pero este señor esperaba más respuestas de su parte, así que le preguntó: ¿Usted cree en fantasmas? Mi abuelo se quedó en silencio. Cuando el chofer se rindió en esperar una respuesta, le dijo: sí. Al llegar a la estación, el chofer le dio la recomendación de que, si el tren llegaba a pararse a mitad del recorrido, no bajara del vagón debido a que las vías estaban embrujadas. Muchos habían muerto a la orilla de las vías y eran almas en pena que aún caminaban, hasta que eran encontradas por el caudillo. Mi abuelo, por primera vez en mucho tiempo, se vio interesado y le preguntó qué demonios era el caudillo. El chofer bajó la herramienta de mi abuelo, se la entregó y después le comentó: ¿no te gustaría saberlo? Solo sentirías su respiración en tu nuca si te llega a encontrar. A mi abuelo le pareció ridículo que se tuviera que bajar a mitad del camino, siendo que no tenía por qué hacerlo. Se subió, dejó la herramienta en el suelo y, a los pocos segundos, el tren avanzó. Salió por el vagón para agradecer al chofer antes de que lo perdiera de vista, pero no se encontraba nadie esperando el tren. Mi abuelo estaba seguro de que corrían rumores de que varias personas despedían a otros. Buscó un lugar donde pudiera descansar, el viaje le llevaría mínimo un par de horas hasta llegar a casa con la abuela. Como se encontraba muy cansado, en cuestión de segundos se quedó profundamente dormido. Un rechinido horrible lo despertó. El maquinista frenó de improviso y les informó a los pasajeros que aguardaran un poco. Les comentó que existía un problema que tenían que arreglar con el tren y que era muy recomendable que se quedaran en el vagón. Mi abuelo no era muy paciente y, sin recordar la advertencia del chofer del carruaje, decidió bajarse del tren. No le importaba cuánto tiempo tendría que esperar, no podía quedarse quieto mientras se arreglaba todo. Tomó su herramienta y se encaminó a un lado de las vías del tren, pues en caso de que éste volviera a funcionar, se subiría. No circulaba tan rápido, y se imaginó que podía hacerlo. Después de caminar en línea recta por varios minutos, pudo ver que entre la neblina se apreciaba una serie de luces sobre las vías. Se imaginó que quizás se trataba de una estación más del tren. De esa manera sabría cuánto tiempo le faltaba para llegar. Conforme se acercaba, las luces también, pero no parecían ser de una estación. Se encontraban más arriba de lo que debía estar un faro. Incluso pasó por debajo de una de ellas y no encontró el poste por el cual estaban sostenidas. Pasó debajo de una segunda. A pesar de que la luz era intensa, apenas se podía notar por la densa niebla. No lograba encontrar de dónde estaba sostenida. Se imaginó que quizás estaban colgando de los cables de energía eléctrica y por ello estaban más altas. No les hizo mucho caso, pero, aún así, le inquietaban mucho esas luces. Ya había pasado bastante rato y el tren aún no pasaba. Las vías lucían desoladas y mi abuelo ya se estaba cansando, pues caminaba cada vez más lento. La niebla no ayudaba mucho, en varias ocasiones llegó a tropezar con la grava suelta. Entonces escuchó el ladrido de unos perros.
Él sabía que tenía que haber una casa cerca de allí y pensó que podrían informarle dónde se encontraba. Luego escuchó un ruido que no se habría esperado en un lugar así, era una niña llorando. Reconocía muy bien que se trataba de una niña, pues se parecía mucho al llanto de sus hijas cuando lloraban por algo. Conforme avanzaba, el llanto se hacía cada vez más nítido y cercano, pero no lo escuchaba frente a él, sino por detrás. Quiso apresurar más el paso para que aquello no lo alcanzara. Sin embargo, por caminar rápido, resbalaba con la grava. El llanto estaba cada vez más cerca, a tan solo un par de pasos de él. Intentó correr, pero tropezó con la vía, cayó al suelo y golpeó su rostro. Su cuerpo rodó a un costado, quedando desmayado por el golpe. Despertó rápidamente, o al menos eso fue lo que nos dijo que pasó. Le dolía mucho la rodilla y no podía levantarse. Entonces escuchó a alguien preguntarle algo entre quejidos. A mi abuelo se le hizo familiar esa voz. Al buscar de dónde venía, se dio cuenta de que era el chofer del carruaje. Le alegró tanto verlo que le estrechó la mano, y éste lo ayudó a levantarse. Mi abuelo le agradeció, pero luego le preguntó si sabía dónde estaban, pues él no lograba ubicar el lugar. Aquel hombre le respondió que eso no importaba, que todo aquello alimentaba sus demonios internos. Mi abuelo lo miró asustado. No quería creer que aquel hombre fuera el mismo caudillo, o quizás no quería aceptar que se encontraba frente a él. El caudillo le dijo que no tuviera miedo, que no pasaba nada, al contrario, le debía favores por haber construido los ataúdes para los recién enviados al infierno. Mi abuelo no le quiso hacer caso, así que continuó su camino para alejarse de aquel hombre. De pronto, sintió que el caudillo lo tomó de la mano por detrás. Mi abuelo se apartó rápidamente, pero su mano comenzó a emitir humo, como si se estuviera quemando. Entonces escuchó decirle: «A mí no me ignoras». El caudillo desapareció, dejando en paz a mi abuelo. Mi abuelo siguió caminando sin mirar hacia atrás. Aún se preguntaba cuánto tramo le faltaba cuando un olor a carne quemada comenzó a llegarle desde su propia mano. Esto lo inquietaba, pues temía que atrajera a los animales de la zona. Fue entonces cuando, entre los matorrales, vio un par de ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Esos ojos no parecían de un animal común. Poco a poco, se asomó lo que parecía ser un perro enorme de color negro, con ojos que brillaban como carbón al rojo vivo. Mi abuelo apresuró el paso mientras buscaba un lugar donde esconderse. No muy lejos, vio unas luces que parecían de una estación. Continuó lo más rápido que pudo, recordando que en su maleta de herramientas tenía una navaja. La sacó para defenderse en caso de que el animal lo atacara. Unos pasos más adelante encontró una pequeña capilla donde había una figura de la Virgen, pero ésta estaba sin cabeza. Se sentó debajo de ella, esperando que llegara ese animal. El olor a carne quemada era cada vez más intenso y además le ardía la mano. Recordó entonces que traía consigo unos guantes, se los puso para intentar reducir el aroma. El frío era terrible, así que decidió quitarse la camisa, ponerse primero el chal y luego la camisa encima. Los guantes le daban un poco más de calor. Allí pasó la noche, concentrado en cualquier ruido que pudiera anunciar un ataque. Rezó hasta cansarse, pues cada sonido lo mantenía en estado de alerta, hasta que, sin darse cuenta, se quedó dormido. Cuando despertó, sentía el cuerpo entumido. Escuchó cómo el tren se acercaba y se levantó tan rápido como pudo. Al verlo llegar, hizo señas para que se detuviera. Los maquinistas bajaron inmediatamente para ayudarlo y lo subieron a la cabina principal para que entrara en calor. Mi abuelo les comentó que había desobedecido las órdenes de no bajarse del tren y que se encontró con el mismo caudillo y sus demonios. Los maquinistas vieron las quemaduras en su mano y lo atendieron lo mejor que pudieron hasta llegar a Ciudad Guzmán. Al llegar a casa, mi abuelo les contó a todos lo que había sucedido. Se quitó el guante para mostrarles que no estaba mintiendo. Las quemaduras eran tan graves que no se pudo hacer mucho por tratarlas. Por años, mi abuelo vivió con la marca del caudillo en su mano, como castigo por desobedecer y no prestarle atención. Hace 5 años que mi abuelo murió. Esta historia siempre nos la contaba cuando dormíamos en Ciudad Guzmán. En una ocasión,
Le pregunté si el caudillo se le volvió a aparecer. Mi abuelo me respondió que sí, y no solo una vez, sino varias. Le pedía que hiciera más ataúdes y que lo acompañara hasta la estación de tren. Además, le ofrecía pagarle generosamente por sus servicios. Mi abuelo siempre se negó, pero desde entonces no podía quitarle la vista de encima al caudillo. Hoy en día heredamos el taller de carpintería, pero con una condición que permanece escrita en un tablón de madera frente a la casa: no se hacen ataúdes.